Bueno, a ver, iba a preparar, ya hemos estado hablando antes de que íbamos a hablar con todo esto, porque había una cierta dificultad a la hora de hablar según qué temas, no por vosotros, sino más que nada por mí, que me había hecho una idea y un planning, pero hay una cosa que me acabo de dar cuenta que podíamos hablar y ahora lo plantearé cuando presente un poquito y a ver si os parece bien, tiramos por ahí la conversación. Me acabo de dar cuenta que es una opción. Bueno, os presento, tenéis a Montéis, a Ana Oncina, a Mamen Muró. Moreu, ostras, mira que lo he estado probando. Y vamos a hablar, tenía yo una idea de hablar sobre el humor, pero me parece que aquí es verdad que el problema principal es que Albert lleva ya, últimamente hace cómic más serio y se ha ido alejando paulatinamente también del cómic humorístico. Del humor de actualidad. De actualidad sobre todo. Espera, bueno, no sé si funciona. Sí, ahora sí. Pero hay una cosa que sí que es verdad que os une a los tres y lo que me mola mucho es que, de hecho, actualmente yo lo veo como los directores de cine, sois como observadores de lo cotidiano y lo que hacéis al final, en cierta manera, es vomitar un poco todo aquello, organizándolo o de una manera humorística o no, pero en cierta manera un poco lo representativo de cada uno. Es decir, de hecho lo hemos hablado con Ana Oncina y es verdad que hablamos de las experiencias personales de cada uno. Entonces, en cierta manera sí que es verdad que casi todos vuestros cómics tienen una parte social de vuestras propias experiencias y de lo que vais contando muchas veces son casi siempre anécdotas relacionadas con vuestro entorno, aunque sea en el caso de Universo. ¿Os ha supuesto alguna vez ese tipo de cómica el dejaros un poco desnudos frente a ese tipo de público? Porque va a haber un poco parte de vosotros. Es decir, en algún caso en este... Porque bueno, si leo los títulos de cada cómic vuestro, de cierta manera hay una parte vuestra. ¿Os sentís un poco desnudos al abriros ante el público? Yo creo que desnudo te sentirías si alguien hiciera un cómic sobre ti, ¿no? Investigara y tal, cuando tú haces cómic, ¿no? Yo creo que los tres tenemos cómics en los que hablamos de nuestra vida con varias capas de, ¿no? Poniéndonos en la piel de un avatar o directamente poniéndonos nosotros, ¿no? Lo que sea. Pero ahí cuentas tú lo que quieras. Cuando tú cuentas o sea, las autobiografías son la cosa menos fiable del mundo. Tú ahí cuentas lo que te da la gana y haces tus cosas y aunque te ridiculices por los sitios que te convienen, ¿no? Y entonces ahí no hay ese miedo a la exposición. Sí que es verdad que hay autores, ¿no? Los canadienses, estos locos, Chester Brown y... Sí. Que estos sí, que parece que han decidido no destruir toda vida social que tengan con sus TVOs, ¿no? Pero creo que en nuestro caso no tenemos muy claro hasta dónde llegamos, ¿no? Pero siempre contáis algo de relacionado con vuestra vida, con vuestro entorno. Es decir, conocéis un poco en dónde estáis metiendo cada vez que queréis explicar algo. Que supuestamente es una de las partes principales de un autor, ¿no? Bueno, a ver, yo por ejemplo estaba pensando, Albert, tú con el del show de Albert Montéis, sí. Ahí Avatar no hay. Pero bueno, sí que hay Avatar en realidad, sí, porque ese Albert Montéis no soy yo, claro. Sí, pero bueno, eso. Y yo, por ejemplo, el de Resaca, que el personaje se llamaba Marcela, pero físicamente era como era yo entonces. Igualmente, pues es como dice Albert, que al final lo que haces es contar un poco cosas, partir un poco de tus experiencias para que luego ir transformándolas y exagerándolas, porque al final pues no dejamos de ser personas normales, que tenemos cosas normales, claro. Pero luego pues lo exageramos un poco y metemos ahí el drama o nos dibujamos así chillando y bueno, le da un poco más de ritmo y de gracia a la historia. De hecho, yo creo que el éxito de ese tipo de historias, y creo que además seguramente nos pasa a los tres cuando viene gente a querer firmes, es que tú no estás hablando de ti, obviamente, pero el truco es que la gente se ve súper reflejada, ¿no? Y de repente dicen, ostras, es que soy yo, ¿no? Tanto, yo creo que tanto en el caso de Resaca como en el show de Montéis, como con Croqueta y Empanadilla, ¿no? Hay mucha gente que lo lee y dice, soy tan ridículo como tú, ¿no? Cuando lo que sea, ¿no? Pero y ese es el juego, sobre todo, ¿sabes? Hablar de lo particular para llegar a lo universal, ¿no? Pero debe ser muy complejo elegir de todo lo que tenéis, elegir algo que eso creéis que puede funcionar. Así, a la hora de seleccionar, tendréis que tener a lo mejor, es decir, creo que hay un cierto conocimiento de la otra persona, que aparte de vosotros, veros identificados también qué es lo que va a sentir la gente cuando os lea. Entonces yo pienso que ahí hay una cierta complicidad con el espectador, es decir, si sabéis exactamente qué debería el espectador leer de vosotros, porque yo cuando he hecho anécdotas es que me salen 500.000 y seleccionarlas me es muy complejo, vosotros no. O sea, ves que hay una facilidad a la hora de seleccionar
una escena de identificación de un personaje con otro. Y bueno, en el caso de Croqueta, por ejemplo, Empanadilla, yo 400.000 cosas que veía y decía, hostia, ese soy yo. Pero yo creo que es que en lo cotidiano somos todos bastante similares, o sea, nos creemos que somos muy distintos, pero a mí, por ejemplo, en Croqueta y Empanadilla, yo que salió como un proyecto sin ningún tipo de pretensión, que lo hacía para mí, ¿no? Con una coña personal, luego cuando salió todo el mundo se veía reflejado, pero yo no lograba entender que la gente se sintiese identificada porque era algo muy mío. Y yo creo que, bueno, yo por lo menos no empecé teniendo esa pretensión. Y creo que al final no es tanto pensar en seleccionar, sino... O sea, es que realmente todos somos bastante parecidos. Nos pensamos que tenemos como vivencias muy personales y al final el sentirte identificado es algo bastante universal. En el fondo, yo lo que hice también cuando empecé a dibujar cómics, yo lo que hacía era dibujar lo que yo quería leer en los cómics y no encontraba. No tanto pensando en qué espera la gente de mí o qué quiero que la gente creo que quiere leer, porque si te metes en eso yo creo que entonces no fluye. Y yo lo que hice eso, pues yo buscaba personajes, esto claro, era 2009 cuando yo empecé a dibujar el personaje de Marcela, que claro, yo era muy seguidora de la revista El Jueves y todos los personajes femeninos que había, pues yo no me sentía representada. Yo era, pues a mí me gustaba, quería un personaje que saliera de fiesta, que también se equivocase, que la liase y tal, y entonces yo empecé a dibujar pues lo que me hubiera gustado estar leyendo a mí en la revista. Y entonces a partir de ahí creé el personaje que pues eso, pues tiene alguna cosa mía, tiene algunas cosas que me gustaban del personaje de Tato de Albert, que algunas se las copié un poco. Y bueno, eso, pero empiezas ahí, no piensas tanto, yo creo, aunque luego la gente se siente identificada y mola un montón las lecturas de cada persona, pero no te obcecas ahí porque si te metes ahí es un poco barrizar. Y bueno, así fluye más. Sí, además cuando trabajas, sobre todo para El Jueves, el tiempo que tienes solo te da para trabajar por olfato, por instinto. O sea, eso de decir, sabes exactamente, no sabes nada exactamente. Tú haces lo que puedes, haces el chiste y confías. Hay una cosa muy guay del humor en general, que es que la gente se acuerda de los chistes buenos y de los malos se olvida. No sé si os pasa a vosotras, pero a veces le entregas cosas que son flojitas, pero después el lector, ¿no? Con el que conecta de verdad, ese es el que te menciona después cuando viene a verte y estas cosas. Eso es guay. Pero no hay un cálculo, no somos maestros de la narrativa y manipulamos al lector, ¿no? Estamos Pero sí ahí como un poco creando un estado de pánico. Como Sí todo que el veo un mundo. poco que revolucionasteis en una época, es decir, cada uno, a ver, cuando tú te introdujiste el Para ti que eres joven junto con Manel, me daba cuenta de un poco de que esto no era lo que yo había visto hasta ahora en un tipo de Claro. humor. Cuando ella, por ejemplo, con Croqueta y Empanadilla, con lo que eran en ese momento un tipo de las relaciones, no se había hablado tampoco de las relaciones de una forma de ver, y cuando tú estabas haciendo también todo el personaje tal, igual, no habías encontrado un personaje similar, es decir, que todos habían, entre comillas, hecho llenado un hueco de lo que sería tanto del humor como de la forma de observación que no estaba hasta entonces. Claro. Entonces revolucionasteis un poco en ese aspecto, ¿no? Y supongo que hasta llegar ahí os costaría un poco encontrar ese hueco, porque habríais probado otro tipo de ideas. Yo no. Yo la verdad es que es eso, que fue todo muy natural. O sea, yo empecé con Croqueta y Empanadilla porque yo estaba estudiando Bellas Artes aquí en Valencia. Yo pensaba que no me podía dedicar al cómic, o sea, pensaba que era... Es que si estudias Bellas Artes no te No, aparte de que me echaban cada vez que intentaba hacer algo de cómic, me decían esto no. Entonces yo pensaba que eso no era una realidad, o sea, que no se podía hacer. Yo eso, vamos, lo tenía descartadísimo. Lo hacía, vamos, para mí, porque me apetecía, porque me gustaba. Y fue a raíz pues bueno, de que lo vio mi pareja, de que lo vieron mis amigos y que me dijeron, oye, pues, sobre todo mi pareja, ¿no? Me apoyó muchísimo para decir, oye, muévelo y a ver si cuela. Y coló, y a partir de ahí yo dije, hostia, pues, puedo tirar por aquí, puedo dedicarme a esto. Pero no, fue algo como muy orgánico en mi caso, ¿sabes? Sí, creo que a ver, si cuela es muy clave en la vida de todos los dibujantes de cómic, ¿no? Como sistema de funcionar, Sí. posiblemente. Sí, ya te digo, sí es verdad que, claro, al final vas refinando, ¿no? Y cuando llevas 10 años haciendo tebeos, pues tienes más intención igual que al principio. Pero también cuando empiezas tienes intuiciones que después el oficio te las va, ¿no? Convirtiendo en cosas más mecánicas. O sea, que yo creo que en realidad, no sé, yo es que en realidad como me siento muy poco dueño de lo que hago, ¿sabes? Yo sufro muy, bueno, yo creo que todos, ¿no? Es como, en realidad es un proceso en el que si tienes suerte, si hay
1000 personas más o menos, o 1000 y pico que coinciden, ¿no? Con lo que tú ves, pues entonces hay una conexión, ¿no? Y vendes tebeos y consigues vivir de esto, ¿no? Pero en cuanto a las revoluciones, claro, yo creo que hay una cuestión ahí generacional. Esto que dices tú de que innovemos o no innovemos, o, ¿sabes? Yo llego al jueves en el 96 y hay una revista en la que hay cosas que me gustan y otras que no, pero nos cogen un poco ya los dueños con la idea de que ellos lo que hacen está muy anclado en los 80 y los 70 y que metamos los 90 en el jueves, ¿no? Los 90, imagínate, que ya es la cosa más antigua que se puede meter en un sitio, ¿eh? Pero bueno, que pues eso, entonces pues nosotros vamos ahí y aportamos nuestra sensibilidad de personas que aún de esas pues teníamos pues problemas para pagar el piso y no sé qué y estas cosas, ¿no? Porque los dueños ya eran ricos de esas y no sabían lo que era todo eso. Pero bueno. Pero yo creo que todo el mundo que entra en el jueves, por ejemplo, es siempre como intentando cubrir una necesidad que hay, que no está en ese momento, ¿no? Es decir, ¿qué nos falta, Sí. no? Cuando Pues, llegué yo, cuando tú me escribiste también claro. para que yo preparase algo, que entonces Ujú. era Montes director, Ujú. también lo que faltaba eran autoras. Claro, Querían claro. meter autoras porque, aunque parezca una locura, creo que el jueves había salido en el 75, En el 78. 78. Si el jueves salió en el 78, había publicado Mariel, Ujú. Maitena Sí, sí. y yo en el 2009. Ujú. O sea, hasta entonces no había habido más autoras y ahora ya sí que están un montón. Sí, Claro, porque además, sí, sí. entre guionistas y Sí, dibujantes, sí. pero también lo que tiene mucho que ver es meter también gente joven que tiene esa frescura, que igual ya cuando llevas un tiempo trabajando es lo que dices, te vuelves más mecánico, igual hay cosas que ya no te atreves igual tanto a hacer o yo qué sé. Cuando eres joven y empiezas no piensas tanto las cosas, pero con las primeras páginas no pensaba tanto. Claro. Y es esa frescura que hace que sean como oleadas de, pues eso, pues cuando llegó Albert a la revista fue una oleada fresca de gente nueva, que hace las cosas diferente, que ya piensa diferente también, ¿qué tal? Y ahora pues igual que la gente nueva que ha ido entrando a la revista o cuando llegó Ana con, creo que está en Panadilla, incluso con los otros trabajos que está haciendo y su estilo de dibujo. Y bueno, Sí. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasaba, ¿no? Eso, que al principio era como mucho más, sin ningún tipo de pretensión, era más fácil, y ahora me pasa todo lo contrario, que al tener más lectores, hay Claro. como cierta expectativa, ¿no? Y entonces es eso. te rayas bastante más. Yo creo que ahora es peor. Sí, de hecho antes Cristina Durán y Miguel Ángel Ginerbol estaban diciendo lo mismo. Es decir, tengo que Claro. hacer un cómic y ahora estoy mucho más preocupado que antes. Antes yo tenía claro que iba a hacer esto, pero ahora tengo miedo de y si a la gente no le gusta y si tal, ¿qué tengo que hacer? Entonces sí, yo creo que eso es algo habitual casi siempre de todo autor. Por eso decía yo sí, que meterte en el barrizal de si a la gente le va a gustar o no es una liada, porque al final no puedes llegar a eso. O sea, porque Es que no le va a gustar Sí. a todo el mundo. Eso Claro. es A ver, en real. cierto modo, pese a todo, sí que trabajas siempre, ¿no? Con un lector ideal en la cabeza. Sí. Y yo, por ejemplo, sí que además tengo cómics sobre eso, yo molesto mucho a mi pareja para que sea un cómic. Porque siempre tengo miedo de si se entienden o no, y para mí que se entienda es muy importante y toda la pesca, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, tienes que contar con que habrá gente a la que le entre, gente a la que no, y tienes que contar lo que quieres contar y ya está, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una viñeta tuya del show de Albert Montes, Ujú. de que le enseñas a tu mujer y no le hace gracia el chiste. Y te rayas un montón. Sí, sí, es que además Y me es que es pasa. verdad, sí, a mí sí. también me Claro, pasa. yo quiero que me diga que sí que está bien el chiste y ya está, pero si no me lo dice, entonces tenemos un problema en casa, sí, sí. Y ahí es así. dices, alguna vez que dices, este chiste hecho y tal, y yo, no te he hecho gracia. Digo, mierda. Y además, a veces no digo mierda, me enfado además. Sí, sí. O sea, luego lo cambio, pero al principio me enfado. Somos muy frágiles. A mí me supuso un poco el humor tuyo. Me acuerdo que en la facultad, cuando estábamos estudiando, hay una cosa que me hacía mucha gracia de lo que tú contabas, era el guante en la cabeza cuando hablabas de los de Bellas Artes. Es decir, a los artistas ponías un guante en la cabeza y me hacía mucha gracia porque me pasé casi, creo que todo un año haciendo así. Y entonces, mis compañeros y todo entendían lo del guante en la cabeza y ya hablamos en general de Bellas ¿Esto era un Artes. chiste mío? Sí, sí, era un Ah, chiste vale, tuyo. vale. No, es que no me acuerdo nunca de mis chistes, ¿eh? Pero... Y para mí fue un cambio radical. Ujú, O sea, sí, sí. todavía a día de hoy, 20 y tantos años después, todavía es cuando decimos lo de Bellas Artes, hacemos así y nos acordamos del guante en la cabeza. Y creo que sí que se ha creado a través de vosotros, es decir, Ujú. por decir lo que decía antes, un poco observadores de lo que era la realidad, habéis creado vuestros propios iconos y la gente al final lo estamos repitiendo con el tiempo. Es decir, sí que habéis influido a toda una época a nivel de humor, cada uno en vuestro momento y tal.
Y eso me parece algo remarcable, sobre todo como autores. Es decir, que muchas veces no lo van a reconocer eso hasta que no lleguéis y tengáis 100 años y hayáis muerto y entonces plantarán una cosa. Pero sí que es verdad que habéis plantado, cada uno habéis plantado en un momento determinado un tipo de reconocimiento de los que somos lectores también. Y a lo mejor por eso también lo sentí en un momento determinado ese miedo de tenemos que cubrir ahora y que la gente, las expectativas de la gente. Sí, conforme más haces, supongo que incluso tú tienes expectativas sobre ti mismo, ¿no? Imagino, y tienes como ideas de lo que tienes que hacer. Y ahora estoy ya en un punto, soy tan mayor que ahora ya pienso cuántos TVOs me quedan por hacer antes de retirarme. No antes de morirme, bueno, también, pero antes de decir, ya estoy hasta los cojones, ¿no? Hacer TVOs y calculo que son 4 en realidad, porque un TVO se cuesta mucho de hacer. Y entonces ya ahora estoy pensando ya a ver que sean todos cosas que me lo pase bien. Pero tú has hecho un giro de 180 grados en tu carrera. Decía, has pasado de un tipo de humor ahora ir un poco más al cómic americano. Sí. Pero bueno, eso porque... O sea, cuando me fui de Jueves llevaba mucho tiempo que quería irme, pero no me atrevía porque hay que comer. Acaban bien, claro, y todo eso. Pero bueno, no hablemos de mí. Bueno, lo que pasa también con el humor, y más eso, en las publicaciones que son semanales, o en el humor, o en general, cuando llevas mucho tiempo publicando, aunque no sea en la revista. Yo lo que tengo miedo es de repetirme mucho con el mismo chiste, o pues eso, contar... Bueno, hacer el mismo chiste de diferente manera, diferente dibujo, pero que sea lo mismo. Entonces eso, bueno, a ti te pasó y lo hiciste igual en una página, ¿no? Y yo lo hice sin querer, pero ya, sí que dibujé. Sí, pensé que se me estaba ocurriendo y me estaba acordando. Y entonces lo escribí, además lo escribí entero, igual que lo había escrito la otra vez, y dije, qué chiste más bueno, voy a dibujarlo. Y resulta que lo había publicado, pero además hacía 6 meses o así. Sí. Yo me acuerdo como lectora de leerlo y decir, esto no lo había hecho ya, y irme a las revistas anteriores y ver que era prácticamente igual. Sí, pues ya te digo, no fue intencionado, fue como una especie de momento, claro, todo el mundo tiene una mala semana. No, vamos, yo siempre me acuerdo de eso, sí. En plan que yo creo que puede pasar. En este momento también que llevo ya 4 años con la serie de Dolores y Lolo semanalmente, y además ahora estoy haciendo yo los guiones y digo... no vaya a ser que lo haya hecho antes. Claro. Lo que pasa es que sí que en el humor, ¿no? La repetición, si la juegas bien, tiene una un cierto plus, juegas, ¿no? Sí. Claro, pero claro, dicen que la gente que hace novelas y tal escriben siempre, ¿no? La gente que hace cine intentan hacer siempre la misma película. Y sí que es verdad que los directores más personales en realidad se van repitiendo temas y van repitiendo escenas y van repitiendo cosas, ¿no? Claro, al final si haces chistes, que es como una cosa como más inmediata y que haces, en vez de hacer 15 durante tu carrera, haces 3000, pues yo creo que se te puede perdonar que te repitas una vez, vamos, espero. ¿Y os sentís más cómodos en el humor o en otro tipo de... En el caso tuyo, ahora estás saliendo otro tipo de cosas? Bueno, pero el humor siempre está por ahí recorriéndolo todo, ¿no? Sí, yo no soy incapaz en el universo se puede ver un poco también de su humor. Igual que en ella se ve un poco más de humor negro, en tuyo un poco más humor de la realidad, de lo que te rodea, y en el caso tuyo un poco más humor surrealista, pero cada uno enfrentáis un problema diferente. Yo ahora mismo no estoy haciendo humor, la verdad. O sea, humor con esto que está diciendo la repetición, yo me siento identificada porque ahora como tengo un Patreon y cada 15 días tengo que subir historias de Croqueta y Empanadilla, a veces que se me ocurre algo y cojo a veces los libros porque digo, hostia, esto seguro que lo he hecho. Y no me acuerdo. Y bueno, intento no repetirme. Pero ahora justo que el último libro que estoy acabando, que sale en diciembre, no tiene nada que ver. De hecho, es que es un manga, va a ser lectura oriental, de blanco y negro, o sea, va a ser una historia nada que ver con lo que he hecho antes. Y no es de humor, o sea, más bien es un poco drama. Entonces, bastante drama. No sé, es momentos, ¿no? Que lo que te apetece hacer. Yo en realidad siento que esto es lo que yo quería haber hecho hace mucho tiempo. Pero probablemente no me sentía preparada para hacerlo y Croqueta y Empanadilla me salía como muy fácil. Recurrir al humor para mí es como la vía de escape, ¿no? Me resulta muy fácil trabajar en ello. Y trabajar sobre todo el formato tira corta, el gag. A mí eso me siento cómoda y me sale bastante fácil. Y ahora pues supongo que llega un momento en el que me apetece hacer otro tipo de cosas. Sin abandonarlo, porque me siento cómoda y me gusta y... Porque aparte las tiras estas que publicas a veces en Instagram, que creo que también las subes en Patreon, son también a veces cosas cotidianas que te pasan. Sí. Aunque no sea humor así de carcajadas, son como cosas así cotidianas muy chulas, que también tiene humor. Pero, pero es que, claro, en el momento que llevamos como mucho tiempo haciendo humor, que también yo creo que es algo que le pasó a Albert
cuando salió del Jueves, es que cuando tenemos otros proyectos, cuando piensas un proyecto largo no te apetece tampoco, a mí ahora ya cuando pienso en un proyecto largo tampoco me apetece ya que sea de humor, aunque siempre me pasa que también está el humor recorriéndolo todo, porque al final si son desgracias siempre meto también eso, Claro. pues al final un poquito de humor negro también porque me sale así, pero sí, a veces pues, como tú dices, que nos vamos, los otros proyectos igual nos vamos al drama un poco. Claro, yo lo que siempre había pensado, lo que es que al final voy alargando poco a poco, ¿eh? Que el humor, por lo menos el humor que se hacía en el Jueves, claro, era muy de pim pam pum, ¿no? O sea, todo lo resolvías en como mucho una página, ¿no? No había... Yo siempre pensaba que lo que me resultaba difícil no era no hacer humor, sino estructurar una historia más larga, ¿no? Porque estructurar un chiste era una cosa que al final ya tenías como más pillada y llega un momento, además, si os pasa, pero con la gimnasia de ir haciendo cada semana llega un momento en el que tienes los ritmos pillados y que ya más o menos... Y lo que pensaba es que lo que me iba a costar más era escribir algo de 200 páginas. Siempre decía, yo una novela gráfica no la haré nunca, ¿no? Entonces, cuando hice Universo, o sea, más que plantearme voy a hacer o no humor, dije, voy a plantearme hacer una historia de 30 páginas, que para mí era como para otra persona hacer la Biblia en verso, ¿sabes? Pero bueno. Sí, Y entonces las 70 ya las tengo controladas y ahora igual me puedo atrever a hacer una cosa más larga. Pero ahí, sobre todo, la cosa es que la estructura es muy otra, ¿sabes? Tienes que... Los ritmos son más lentos, puede ser comedia, pero es otro tipo de comedia, ¿no? En el que todo se sirve, ¿no? Como de una manera como más... Tiene que tener una estructura que lo recorra todo, tienes que tener en cuenta como Sí, muchas... y te más obliga, entre cosas. comillas, a hacer una story más largo. Es decir, antes en una página haces una estructura muy sencilla y tal, pero cuando tienes que hacer una historia más larga, que si la composición de página, cómo va a estar, todo, te tienes que preocupar de otras características Claro. que Sí, no. sí. En vuestro caso igual, supongo que cuando tenéis que hacer una historia un pelín más larga, el problema viene ahí, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho cuando puedo salir ya de la página de esto y puedo fluir, porque lo guay es eso, pues ir ya que puedes ir pues montando la página, que no necesariamente tiene que tener un chiste al final, que puedes ir como, es que totalmente es fluir y dejarlo ir llevando y montándolo guay, haciendo el Tetris de viñetas y de narración. La verdad es que a mí las historias largas, lo que es pensarlas y escribirlas no me agobia. Lo que me agobia es luego ponerte Bueno, a dibujar todo. claro. Pero, o sea, pensarlas, a mí me gusta mucho escribir y además de un tiempo a esta parte que antes yo cuando escribía los guiones de Marcela, las primeras para Resaca, lo que hacía era dibujar una viñeta graciosa y a partir de ahí crear el chiste. Y actualmente me escribo toda la página como si se la fuera a dar a otro dibujante para que la hiciera. Ajá. Entonces lo que hago es eso, pues viñeta 1 y describo todo y me resulta mucho más fácil actualmente eso que Pero te poner- escribes los guiones, Me no, los no te los escribo. dibujas, qué fuerte. Eso es una Ya ves. disociación, ¿no? Esto... Pues he empezado a hacerlo, pues eso, Ujú. desde que empecé a trabajar al principio lo que publicaba con Iván en el Jueves, que me hacían los guiones, pero luego ya he empezado, o sea, es que ahora si no me escribo desarrollando una viñeta, Y eso te ayuda a me estructurar ayuda mejor. a dibujarla después. Qué fuerte. Pero mucho mejor, o sea, es que si no a veces me quedo en blanco, pero ahora me lo describo, me lo narro Sí, sí, sí. para mí, pero además a veces me pongo un mogollón de detalles, me vengo arriba escribiendo así. Querida Y- mamen del futuro, ¿no? Lo que Sí, vas a sí, dibujar. me estoy imaginando en plan Ángela Lansbury. Así. y, Qué cosa. y me mola, me lo desarrollo en plan viñeta 1. Sí, sí, sí. Esta dice tal. ¿Pero te lo Claro, de haces hecho, por igual- escenas o te lo haces entero? Me hago viñeta 1, viñeta 2, viñeta Qué tal. fuerte. Y escribo como es línea 1, tantas viñetas, está todo escrito. O sea, si yo te lo diera, lo podrías hacer. Claro, igual nos queda claro por qué nos sorprende tanto esto, pero en general creo que suele ser así, ¿no? Cuando un dibujante se hace sus propios guiones, lo que se suele hacer uno para sí mismo es un storyboard así guarro, Un ¿no? Te boceto. haces como el boceto y el tipo de guión que dice Mame que se hace a sí misma se suele hacer cuando es otro guionista, por eso me parece... Pues es que no sé, muy creo guay, que me muy ha cambiado mi sorprendente. manera Sí, de sí. pensar porque yo ya no me lo sé estructurar Claro, claro. dibujándolo. Qué Solo bueno. sé estructurarlo Sí, sí. escribiendo. ¿Y que estáis más cómodos con un guionista ajeno o haciendo vosotros los guiones? Bueno, bueno, que hable otro que yo acabo de hablar. A ver, yo es que solo he hecho una historia corta en una antología que participé recientemente y a ver, trabajé muy bien con Estefanía. Con Estefanía Molina, la verdad es que nos entendimos súper bien, pero claro, una historia de 8 páginas, entonces, pues bueno, he tenido una buena sensación. Estoy más cómoda haciendo mis propias cosas, me lo paso mejor porque al final es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero contar. Pero bueno, fue una buena experiencia. Yo hasta hace 4 años nunca había trabajado tampoco con un guionista que no fuera yo.
Y claro, he hecho 2 novelas gráficas con guionistas. La primera fue muy raro porque fue un proceso muy americano, ¿sabes? Que sobre todo la gente que hace superhéroes les van llegando los guiones de 2 en 2 páginas muchas veces porque el guionista no llega a tiempo, todo el mundo va muy tarde. Y la novela gráfica que hice con Matt Fraction nos entendimos muy bien y tal, pero yo iba descubriendo la historia a medida que le dibujaba por primera vez en mi vida, porque me llegaban 5 páginas un día, 2 otros, ¿sabes? 10 otros, de repente no tenía páginas y se las pedía y escribía algo, ¿sabes? Pero y todo el rato pensaba, espero que esto acabe bien, ¿no? Porque, pero bueno, es el día a día de muchos dibujantes de Marvel, ¿no? O sea, que es así. Pero bueno, pero en todo caso sí que Fraction yo creo que me lo puso fácil, o sea, puso cosas que me gustaban dibujar, no tuve... Matadero 5... que era un guión mucho más exigente en este caso, pero sí me vino ya completo. La verdad es que aquí lo sufrí muy poco, por un lado porque con Ryan creo que pensamos muy parecido, el guión me gustó mucho. Kurt Vonnegut para mí es una de los autores así que leía mucho en mi época formativa, con lo cual forma parte de un poco de mi voz, la voz de Kurt Vonnegut, ¿sabes? Es un autor que leí mucho con 20 años y incorporé muchas cosas a mi manera de contar cosas, con lo cual la verdad es que pese a estar trabajando con un guionista y adaptando una historia que no era mía, estaba muy en casa, ¿sabes? Aparte de que yo nunca me haría dibujar a mí mismo cosas que haya que documentarse, mirar cómo es una pistola o cómo son los soldados de tal momento. Eso es lo que más me costó igual, el hecho de tener que dibujar algo que tenía una cierta deuda con la realidad, ¿no? Y yo siempre he optado por géneros en los que me podía inventar cada cosa que dibujaba y era feliz, ¿sí? Ahí. Pero bueno. A mí lo que me parece interesante de trabajar con guionista, aunque prefiero también dibujar mis propias historias, es que precisamente es lo que decía Albert, que normalmente muchas cosas que nosotros a nosotros mismos no nos las haríamos dibujar, nos las mandan dibujar. Y bueno, en mi caso, cuando Iván me escribía las historias para el jueves, esto sí que, pues bueno, a veces con él yo sí que co-guionizaba. O sea, si había algo que no me gustaba, yo solo decía y lo cambiábamos. Pero sí que, pues bueno, a veces pues me metía pues algunas historias que eran muy chulas de dibujar, pero bueno, había una que era como en una montaña rusa y cosas de estas que yo qué sé, en una página que haces a la semana, pues a veces no te apetece ponerte a dibujar según qué historias, ¿no? Pero bueno, es interesante trabajar alguna vez con guionista. Sobre todo, bueno, hice una historia hace poco para una revista en euskera, una revista juvenil, que era de la primera fotógrafa del País Vasco, que se llama Eulalia de Abaitua. Y tuve que documentarme para mirar según qué cámaras de fotos y algunas cosas que cuando me pasó el guión no me pareció como tan difícil de hacer, pero luego dije, ostras, claro, documentarte de ropa, de cómo era una habitación en los años, en 1700 tal. Entonces estas cosas que... Eso te vuelve muy loco. Yo claro, igual Google como todo, ahora. ¿eh? Si lo has hecho mucho, igual llega un momento en el que tienes que asumir que en alguna cosa posiblemente meterás la pata. A mí me ha agobiado mucho la posibilidad de meterla, ¿sabes? De decir, es que no iban así los prisioneros de guerra en la Segunda Mundial, ¿no? Entonces me volví muy loco buscando el último detalle hasta que llegó un momento que dije, bueno, también esto es, ¿no? Es una representación gráfica de una cosa que pasó, pero no tiene por qué ser exactamente, ¿no? Mientras funcione, mientras fluya. Pero sí que es verdad que al no estar acostumbrados, yo creo, ¿no? No sabemos hasta dónde nos podemos inventar cosas, pero... Hace poco leí un libro de Rosa Montero que hablaba precisamente de que ella estaba escribiendo un libro, claro, pero que estaba documentándose sobre cómo era un casco de no sé qué época. Y claro, antes no estaba Google, que ahora si necesitamos dibujar cualquier cosa la podemos ver a golpe de teclado. Pero claro, antes se bloqueaba, por ejemplo, escribiendo una novela porque quería describir cómo era un casco de tal, pero claro, no lo había visto. Y tienes que buscar información o ir a un museo o tal. Y aunque es una locura, porque bueno, yo lo digo, lo de las cámaras de fotos, fue muy loco mirarlo, pero es que lo miro en 4 páginas. Matadero 5. Sí, sí. Pues tenía... Pero debo decir que lo disfruté al final, que aprendí mucho y ahora ya puedo... Pero vamos. Está muy chulo, pero digo que es un trabajo bastante... Claro. Matadero tenía además el reto añadido de dibujar en una ciudad que ya no existe, que es Dresde, de la que además hay documentación, pero tampoco hay muchísima. Con lo cual, el Dresde que sale en Matadero 5, por ejemplo, es un Frankenstein de un montón de fotos distintas, pero nada está en su sitio. Pero bueno, uno asume que mientras funcione, ¿no? Dentro de la narrativa del libro, pues adelante, ¿no? Siempre recuerdo, tal como lo estoy diciendo, recuerdo la técnica de cómic de José María Bea, cuando decía que muchas veces cuando tenías que documentarte,
a veces sabían cómo eran las cosas, pero no sabían el tamaño. Entonces había un personaje tecleando de esto del telégrafo, y el telégrafo era enorme, y el personaje era súper pequeño, dándole, porque no sabía cómo era el tamaño del telégrafo. Y me resulta curioso porque casi todos los dibujantes tienen el problema ese, es decir, cuando tienes que buscar documentación, en un momento determinado, ahora sí que es verdad que tienes más facilidad para buscarlo en internet. Pero es verdad que eso que estáis comentando es muy curioso porque se hace cuesta arriba muchas veces. Yo creo que es la parte que más... Bueno, es te una echa para atrás. disciplina que si te dedicas a cómic histórico, por ejemplo, si te, me imagino que la incorporas al día a día, ¿no? Pero creo que en nuestros casos, ¿no? Somos dibujantes muy de, ¿no? De tirar de cabeza, ¿no? A veces dibujando no somos... Yo por lo menos ni tan siquiera soy alguien que vaya dibujando con una libreta lo que ve por la calle ni nada de esto, con lo cual hasta un Sí. zapato de ahora me lo tengo que mirar en Google, ¿eh? ¿Y cómo es una bamba? No, pues me la miro. Sí, yo hace poco quería dibujar las zapatillas estas que están de moda ahora con plataforma y también eso, no, o sea, me lo puedo inventar las que llevábamos nosotras en los años 2000, pero Claro. no, pero también tienes que Sí. mirarlo. Es un poco también, a veces si dibujas de memoria se puede notar que te lo estás inventando y según en qué cómics queda mal. Quiero decir, si es Sí. un cómic de humor así hecho más rápido y tal, da igual, porque bueno, al final pues según puede colar, ¿no? Pero si haces un cómic igual es un poco más, no tan de humor, cambias un poco el estilo Claro. y todo eso, o lo que tú dices, si es de una época no vas a meter, no sé, no te voy a meter con la, yo qué sé, una cámara reflex de estas de... Sí, Pequeña. después te pones a leer TVOs de según qué épocas y veías que ahí nadie, o sea, no había nadie al volante, ¿eh? En cambio te lo leías y decías, ¿es la Segunda Guerra Mundial? Sí, porque te ponía los 4 iconos que interpretabas que era esto, pero el resto era todo invent, ¿no? Y también está bien. Que, sí. Sí, bueno, también cada cómic es hijo de su época. Claro, claro, por Entonces eso. también piensas que ahora teniendo todas las herramientas que tenemos de Sí, sí. documentación, no utilizarlas, Sí. a veces queda un poco mal. Pero los de antiguos pues, queda Los gracioso. antiguos hacían sus cosas. Vaya temas hemos sacado, ¿eh? Venimos a hablar de humor y estamos aquí dando... Sí. Bueno, yo qué sé. Hemos dado el truco de Google, ¿no? Que la gente busque en Google cosas. Bueno, y si no, ya esto Digo de- documentar, no calcar. para ¿eh? calcar 3D, es decir, el SketchUp, que por ejemplo ya, que muchas veces en Marvel directamente ves todo lleno Ya. de SketchUp. Sí, Mira, esa lámpara sí. es de SketchUp, ese coche es de SketchUp, así. ¿Cómo? Sí, esos son... ¿Qué es sí, eso? creo que es un programa... No sabía Es que he ¿Qué es entendido. Creo que es un programa de... Yo también. SketchUp. Es una marca que no conozco. Creo que te puedes bajar objetos en Digo, no 3D quiero y dibujar colocarlos nada, SketchUp. para calcarlos, ¿no? Sí, sí. Ah, Creo vale. que... Sí, los grandes. Vaya. Los Vaya grandes. vallita. O sea, ¿cómo se llama? SketchUp. Vale. Los grandes utilizan todo eso, es decir, las lámparas, todo lo tienes ahí. Tú lo pones, lo mueves y dices, lo calco. Tengo un tanque, pues lo calco. Tengo un coche, lo calco. Yo iba a decir, yo pensaba que era un poco como cuando yo no tenía tiempo y le decía a Iván, al guionista, digo, no tengo tiempo esta semana. Y me ponía pues que había nevado mucho. O... o que, por ejemplo, se apagaba la luz. Entraba en un ascensor, se apagaba la luz, se oía algún grito. Trucos. Sí, de- Sí. O hay mucha niebla. De hecho, creo que hay un humorista gráfico que directamente son ojos. Es decir, ojos en la oscuridad y siempre hace chiste. O de invisible, es decir, no hay nadie, pero Usarlo siempre ya es demasiada trampa. lo puedes usar. Mira, Sí. Disney hizo que fue 8 páginas de Alphafly en blanco porque había una tormenta de nieve y no dibujó nada más que bocadillos. O sea que siempre se puede uno permitir. Incluso, de hecho, claro, el lenguaje del cómic lo que te permite es que el fondo solo tienes que dibujarlo una vez y el resto de viñetas, si pones al personaje en blanco, lo guay es que el lector reconstruye ese fondo, ¿no? Es como, en el fondo, dibujar el fondo cada vez. Yo soy muy antifondos, pero no ya por una cuestión de que sean agotadores de dibujar, sino porque muchas veces lo son, pero muchas veces además son redundantes. O sea, es como si en una novela, cada vez que habla un personaje, te dijeran, por cierto, seguían en esa habitación con una lámpara, ¿sabes? El fondo es una cosa que es una información que das, la das en la primera viñeta, la gente ya sabe dónde están y en el resto tu obligación incluso para no agotar al lector, es ahorrarle el fondo este otra vez, que no pasa nada. Claro. Entonces, pues haces más un fondo blanco y acabas de trabajar a una hora decente también, que está bien. Y además para el humor tampoco hace falta tanto fondo. Claro. Pero bueno, en todo caso, sí es verdad que como lenguaje, pues tenemos la suerte de que eso funciona, que está bien. Ya que hablábamos de humor. Claro. Y así de proyectos nuevos, cada uno que tenéis. Yo de momento estoy O sea, acabando... más cercano al humor o más alejado del humor. Porque bueno, tú estabas hablando de un drama en Sí. manga, además. A ver.
Empiezo. Cuenta. Bueno, yo saco el tomo 3 de Dolores y Lolo a final de noviembre con Astiberri, que este es todo guiones míos, y luego pues seguir en la revista el jueves, y luego otro proyecto que está más alejado del humor, pero que tampoco, de momento tampoco voy a contar mucho más. No. Porque está todavía en proceso, así que como todo eso puede variar tanto. Pero se acerca Desde más que al humor empiezas. o al drama o Es un poco más drama. Vale. Sí. Sorpresa. Sorpresa. Yo, lo que he dicho, ahora sale el 1 de diciembre sale el cómic nuevo y estoy ahí ultimando los últimos retoques, ya las páginas que de repente vuelves a mirar y dices, ay, me da rabia esta cara y me pongo ahí a cambiarla. Estoy con esas cosas. Y nada, estoy en Patreon, que subo historias de croqueta y empanadilla y bueno, reflexiones personales y tal, de pues eso, sobre la ilustración, sobre dramas de míos. Y en eso estoy, al final, pues eso, cada 15 días estoy subiendo cómics y entre el otro proyecto, pues en eso he estado. Aunque Croqueta y Empanadilla tiene un punto muy kawaii, el problema es ¿por qué manga? Es decir, ¿por qué has elegido el manga? Porque yo en realidad crecí leyendo manga, o sea, yo he consumido muchísimo manga, luego me desvié un poco en la universidad y empecé a leer otros géneros de cómic, bueno, tanto europeo, americano, y me desvié un poquillo, pero al final a mí he seguido siempre leyendo manga, es lo que más me gusta. Y joder, cuando me dieron la oportunidad de participar en Planeta Manga, me moló muchísimo la experiencia. Y a raíz de eso, bueno, me salió esta oportunidad y me he dado cuenta de lo muchísimo que lo he disfrutado y las ganas que tenía de hacer algo así. Yo la verdad que reconozco que Planeta Manga es una idea para sobre todo otaku, es una idea cojonuda, es decir, es calidad-precio. Aunque sean Hombre, está súper bien. autores españoles, que eso también. Sí, sí, sí. Que- Y gente que, bueno, yo es que desconocía mucho el mundo manga en España, la verdad. Pero hay gente muy buena, la verdad, es que mola mucho. Y no sé, que supongo que es eso, ¿no? Al final ellos sí que han crecido mucho, pues a lo mejor con los jueves, ¿no? Mamen, que ha consumido mucho ese tipo de humor y yo he consumido pues manga. Y bueno, la verdad es que encontrar ese tipo de espacios es súper, súper chulo. Y en el caso tuyo. Yo vengo de un año que no me apetecía hacer nada, absolutamente. Y he hecho muy pocas cosas. La verdad es que acabé el libro este de Matadero y normalmente después de un libro así te viene un mes tonto, ¿no? Es decir, ahora solo quiero mirar al techo, ¿no? Y ver la vida pasar. Pero esto me ha durado como 9 meses, estaba un año y tenía ahí como cosas que se iban alargando y tal, pero bueno, ahora ya me he activado y estoy bien, pero bueno, una experiencia que quería compartir con vosotros, que se puede estar 9 meses. Tampoco me sentía mal ni nada, ni culpable. Estaba ahí como diciendo, esto de los TVOs es mucho trabajo, que es verdad, es muchísimo trabajo y no, y ahora mismo no me apetece, ¿no? Con lo cual, pues he estado dibujando Cuatro Fantásticos por mi cuenta y todo esto, que de ahí de hecho me ha salido una página para Marvel, una, ¿eh? No voy a hacer, bueno, no voy a hacer más, no lo sé, pero de entrada creo que no. Pero bueno. Y ahora lo que tendría que hacer es ponerme con Universo otra vez, que tengo el número 7 escrito y que me ha costado escribirlo horrores porque estaba, como ya os he dicho, con pocas ganas, pero bueno, ya está escrito y ahora estoy dibujándolo. Tengo acabado un volumen que celebra los 25 años de Calavera Lunar, que es la historia original, 20 páginas que fui haciendo durante los años, historias cortas para distintas revistas y 20 páginas nuevas. Esto ya está entregado, me falta hacer las guardas y alguna cosita más. Y ya te digo, para mí ahora este año intentaré acabar Universo, por lo menos un segundo volumen, o sea, hasta el número 10, y después ya verán. Yo como forofo de Calavera Lunar, yo cogía todos los trozos de lo que iba encontrando en todas las publicaciones, porque decía, joder, es que igual que me pasó un poco con lo que cuando publicabais en Mr. K, de todo eso, que nunca me compré el tomo recopilatorio, que siempre iba buscando los Mr. K para tener todo un poco. Qué bueno. Y sí que es verdad que me molaba mucho Calavera Lunar porque para mí fue, o sea, fue la historia que mejor me lo he pasado en toda mi puñetera vida. Es decir, de las que me hizo pensar un poco precisamente en hacer chiste, era la muerte del niño Mina. O sea, es decir, para mí fue impresionante. Ha sido la muerte más... Has hecho un spoiler ahora que no se va a comprar el TVO. No, sí, la verdad es que es muy raro. Calavera Lunar es un cómic del año 96. Que Camaleón. Este año mis hijos han hecho 18 años, Calavera Lunar 25, yo he hecho 50, o sea, pues un drama, pero bueno,
El caso es que era un momento, o sea, en el 96, si ahora estamos todos, ¿no?, con ese desapego con la industria, estamos todos medio mal, en el 96 no había nada, que yo era una erial, ¿no? Había un... Y claro, que el hecho de que un TVO de 20 páginas fuera casi... O sea, ese año fue como medio importante ese cómic, fue como... Y era, en realidad era muy poquita cosa, era un chiste alargado. Ahora estoy vendiendo muy mal el libro, ¿eh? Está muy bien. Pero bueno, pero en todo caso es muy representativo que ahora, o sea, con 20 páginas en un fanzine y tal, no llegas a ningún sitio. En ese momento gané el premio de autorrevelación y fue como una cosa como muy, muy celebrada. Me da un poco de miedo que eso ahora puesto en formato siglo XXI y en un libro con lomo y tal, a lo mejor se ve un poco deslavazado, ¿eh? Pero por eso he hecho la historia nueva de 20 páginas casi para pedir perdón, de decir, mira, tenéis el TVO del Monte del 96, pero aquí también está esto, para compensar. La verdad es que se te ve cómodo en la ciencia ficción, visto ya el panorama. Sí, a mí me gusta mucho. Siempre digo que a mí me gusta mucho el género porque como soy muy inseguro, el género es resultadista, ¿no? El humor funciona si te ríes, ¿no? Entonces, si hago un chiste y la gente se ríe, sé que ha funcionado, ¿no? Y eso pues ya me da la... Y la ciencia ficción tiene un poco eso, que tiene sus reglas propias y tiene ya un carril por el que ir, ¿no? Tú después te puedes desviar o no, pero a mí me tranquiliza estar en un sitio que ya conozco un poco, que me gusta el paisaje. Ya Bueno, está. pues creo que nos pegarán el toque ya porque ya faltan 5 minutos para esto y cierran corriendo y a prisa. Y bueno, yo creo que esa es una cosa que de muchas de las cosas que había hablado no tenía ni idea, pero que quería preguntar porque siempre es verdad que cuando se habla un poco del proceso creativo, la verdad que somos muy Claro. no es algo que habitualmente los autores desvelen, sino que muchas veces hablan más de la comodidad y todo eso de trabajar en un proyecto, pero no hablan de las pequeñas cosas de eso. Bueno, pues nada, si queréis preguntar alguna, estáis a tiempo de preguntar cualquier cosa, alguna cosa sobre proyectos. ¿Nada? Bueno, pues nada. Bueno, muchas gracias por venir a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Con la lluvia y todo. ¿Ha llovido mucho? Antes sí. Sí, pero ha sido ahí todo eso. No te aplaudo.